Bueno, jóvenes, vamos a iniciar la clase del día de hoy. El tema del día de hoy vamos a trabajar en particular con algunos conceptos que vamos a llamar medida. De la medida que vamos a hablar aquí no es ni de la medida de Lebesgue ni de la de Borel, ¿sí? Ni de la que se usa en la teoría de la probabilidad. Aquí vamos a usar una medida que va a estar en función de lo que son los conjuntos en Rn, o sea que es una medida finita. Puede ser infinita también, sí, pero va a estar auspiciada por el, el esquema de los conjuntos en Rn. Entonces, como les había yo comentado, vamos a trabajar una idea de medida, ¿sí? Una idea establecida en función del concepto de área o de volumen, ¿sí? De momento ahorita vamos a entender área y volumen de una forma muy coloquial, como lo hemos estado trabajando en yo creo que al final de la clase tal vez lleguemos y dé la definición formal de lo que vamos a entender nosotros por volumen, sí, pero ahorita pues lógicamente lo que quiero que ubiquemos es una idea muy general de lo que es el área y volumen. Ustedes se pueden dar cuenta que un área, sí, lógicamente no es un volumen, eso está claro, sí. Y en consecuencia, pues también tenemos que tener en mente que de alguna manera, si bien es cierto que el área no es un volumen, ¿sí? Podemos decir que el área se comporta exactamente como un volumen, pero no es un volumen. Eso también hay que acentuarlo. ¿Por qué digo esto? Porque si ustedes se dan cuenta, el área se puede calcular, por ejemplo, el área de un rectángulo se calcula de lado por lado, ¿sí? El volumen de un cubo se calcula, o de un paralelepípedo se calcula lado por lado por lado. Entonces, o lado por ancho por altura, ¿no? Y bueno, al final, ¿esto qué quiere decir? Que de alguna manera eso nos permite dar medidas que se correspondan adecuadamente dependiendo de un volumen en R2, en R3, en R4, en R, etcétera, ¿no? O un área, ¿sí? Que podríamos pensar que un área es un volumen en R2, que, bueno, decirlo así pues suena raro, ¿no? Pero estrictamente hablando eso sería, ¿sí? Pero lógicamente no le voy a dar ese tratamiento para no confundirlos. Entonces, cuando hable de área, pues será área, y cuando hable de volumen, será volumen. Y lógicamente, los ejercicios que haga o los ejemplos que dé van a estar muy enfocados al, al plano, ¿no? Porque hacer un dibujo en 3 dimensiones, a mí me cuesta mucho trabajo hacerlo, entonces me ubico más en el plano, pero lo que haga yo en el plano es completamente replicable en R3, en R4, etcétera. Entonces, pero poco a poco lo iremos abordando. Ahora, eh, así a grandes rasgos, ¿quién de ustedes me puede decir qué, qué otras características le podemos deducir al área o al volumen? Así del feeling que tengan. Pues requiere de la especificación de una medida de longitud. Ok, Ujú. presupuesto. Se puede sacar superficies de polígonos, rectángulos, cuadrados y circunferencias. Exactamente. Para poder calcular, bueno, en primera instancia, lógicamente, si estamos pensando en cosas que son, por ejemplo, en el plano, ¿sí? Para poder calcular un área, pues de alguna manera tenemos que establecer líneas sobre las cuales tenemos que trabajar, ¿sí? Y la primera, pues, es establecer
una función de medida, ¿no? Una función de medida que se basa precisamente en la longitud, ¿sí? Las longitudes sirven mucho porque en un conjunto, ¿sí? Para calcular su área, ¿ustedes cómo podrían calcular el área de este conjunto así a grandes rasgos? ¿Cómo le harían? Haciendo particiones. Exactamente. Todavía no entramos en particiones, pero sí, esa es la idea, ¿no? Pero podríamos hacer, por ejemplo, un esbozo, ¿sí? Aquí, déjenme ver. Esto lo podemos acotar de alguna forma. A este tipo de conjuntos es a los cuales vamos a referirnos todo el tiempo de momento, ¿sí? Un área puede ser infinita, eso también tengo que dejarlo en claro, y un volumen igual puede ser infinito, ¿sí? Pero nosotros vamos a enfocarnos en áreas y volúmenes finitos de momento, ¿sí? Vamos a establecerlo así para nosotros poder entender, lo importante aquí es que entendamos el concepto de medida. Entonces, la idea principal es, pues, lógicamente, buscar conjuntos acotados, ¿sí? Y pueden ser acotados. ¿Cómo? ¿Quién me dice de ustedes? Cuando nos referimos a un conjunto acotado, ¿a qué tenemos que hacer referencia? Aquí, por ejemplo, podemos acotar este conjunto en un rectángulo, pero también lo podemos acotar de otra forma que es más estándar en matemáticas. Bueno, si recuerdan su curso de cálculo 3, en cálculo 3 se ven lo que son las bolas de radio epsilon, ¿sí? Entonces, o de radio delta, dependiendo. Si recuerdan, para poder encerrar un conjunto, ¿sí? Para poder acotarlo en un segmento de recta, pues basta con que de alguna manera nosotros establezcamos que un conjunto acotado, pues es un segmento de recta, ¿sí? Un intervalo. Ese intervalo puede ser abierto, semiabierto o cerrado. O sea, no hay ningún... Si es acotado, es que lo que está diciendo es que tiene cota superior y tiene cota inferior. Es decir, tiene supremo y tiene ínfimo. Pero en un conjunto ya en un conjunto en R2, es un poco complicado establecer un ínfimo y un supremo, ¿sí? Así es rajatabla. ¿Por qué? Porque de alguna manera estamos trabajando en R2, ¿sí? Vean la figura de arriba, el conjunto A, este conjunto, ¿sí? Este conjunto A, ¿sí? Que está acotado por R, ¿sí? También puede ser acotado por una circunferencia. Imagínense que es una circunferencia, ¿no? Que tiene más forma de guayaba, pero bueno. Véanlo desde esta perspectiva. Regularmente cuando acotamos un conjunto lo hacemos con una bola, en este caso de radio epsilon, ¿sí? Y no necesariamente el centro tiene que estar dentro del conjunto, puede estar fuera. ¿A qué voy con todo esto? Que de alguna manera vamos a poner de momento como requisito que todos nuestros conjuntos sean acotados, de momento, ¿sí? Esto se puede aplicar igual para conjuntos no acotados, ¿sí? Esto se los tengo que dejar en claro también. Pero lo hago así de momento para que ustedes tengan en mente lo que vamos a trabajar en lo sucesivo. Ahora, para poder calcular áreas o volúmenes de una manera más, ¿cómo se le puede llamar? Más precisa o con términos que nos den números, por llamarlo de alguna manera, vamos a establecer un parámetro. ¿Qué es un parámetro? Pues vamos a establecer un conjunto que cumpla ciertas normas y a partir de ahí, pues poder usar esas normas para poder de alguna manera empezar a trabajar
con lo que van a hacer en su momento particiones. ¿Cuáles serían esas normas? Pues ya lo dijeron ustedes, ¿sí? Una longitud, ¿sí? Esa longitud la voy a definir de la siguiente forma. Aquí ya hablé a grandes rasgos de muchas cosas que a lo mejor ahorita están sueltas, ustedes así como que no unen nada, pero ahorita van a quedar más en claro muchas cosas, ¿sí? Porque yo entiendo que posiblemente estoy hablando y ustedes no ven nada claro, pero lo primero que vamos a establecer es una longitud que me permita, o un conjunto que me permita a mí, o a ustedes también, decir con certeza, esto me permite ver una longitud que se puede medir directamente del conjunto, ¿sí? Entonces vamos a hablar de un conjunto A y esto lo vamos a definir como, este es un conjunto en R, es el conjunto de las X en R, ¿sí? Tal que para alguna M en los enteros, esto dividido entre 2K, 2 a la K, eso es lo que me cuesta trabajo un poquito. A ver, déjenme. A la K, este va a ser menor o igual a X, ¿sí? Y este va a ser menor o igual a M más 1. Entre 2 a la K, ¿sí? Y con M en los enteros y K un elemento de los naturales, unión el 0. Ustedes dirán, bueno, ¿y esto como para qué sirve? Pues si ustedes se dan cuenta, de alguna manera vamos a ver qué pasa, ¿sí? Este conjunto, ¿sí? El conjunto A, pues yo lo puedo ubicar en primera instancia algo así. Si yo tomo a M como 1 y K como 0, pues lógicamente estoy ubicándome en el término 1. Y si tomo a M como 1, pues lógicamente M más 1 me va a dar 2. ¿Sí? Si tomo a K como 1 y a M como 1, voy a tener un medio. ¿Sí? Y lógicamente suponiendo que pues esto ya no es 1 y este tampoco es 2. ¿Sí? Este sería un medio y este sería 1. Y así sucesivamente, si yo le doy este valor a K en 2, pues lógicamente voy a tener un cuarto, ¿sí? Y por el otro lado voy a tener un medio. Y así me puedo ir, ¿sí? Así me puedo ir. Y ustedes ya con esto se pueden dar cuenta de que dependiendo de los valores de M y de K, es conforme se va a ir notando los valores que va a tomar nuestro conjunto, en este caso el conjunto A, ¿sí? Dentro del segmento o dentro de la recta real, ¿sí? Cuando nosotros especifiquemos términos en M, o sea, términos fijos M y K, eso me va a permitir a mí decir, bueno, M, este conjunto A está específicamente aquí, en este caso, pues aquí. ¿Sí? Y ya todo lo demás no forma parte de este conjunto, sino más bien forma parte de este entramado. Bueno, ¿y esto como para qué me sirve? Si llevamos esto a R2, ¿sí? Vamos a tener un rectángulo, ¿sí? ¿De qué forma? Pues vamos a ver. Veamos a un rectángulo y lo voy a poner así, R2, ¿sí? No es R2 en los reales, sino más bien es un rectángulo en 2 dimensiones, ¿sí? Y voy a manejar este término rectángulo
mal llamado rectángulo en 3 dimensiones. También voy a referirme a R, ¿sí? Entonces, cuando ustedes vean R a la 3, es un paralelepípedo en 3 dimensiones, ¿sí? Ya no, lógicamente, ya no voy a decir es un rectángulo, tampoco voy a estar diciendo es un paralelepípedo de 3 dimensiones o de 4 dimensiones, en fin, solamente me voy a referir al conjunto R a la 3 y ya sabemos que es un paralelepípedo en 3 dimensiones. Pero en particular, este término para 2 dimensiones lo voy a definir como el conjunto de las XYs en R2, aquí sí, R2, tal que M1, aquí voy a tomar M1, ¿sí? Entre 2 a la K, ¿sí? Es menor o igual a X y este va a ser menor o igual a M1 más 1 entre 2 a la K. Ahora, ¿qué va a pasar con Y? Pues Y va a ser un término que va a estar M2, ¿sí? Entre 2 a la K. Este va a ser menor o igual a Y menor o igual a M2 más 1 sobre 2 a la K. Lógicamente M1 y M2, ahorita ya no lo pongo, pero M1 y M2 son términos en los enteros. No son lo mismo, o sea, M1 es un término y M2 es otro término. O sea que ustedes pueden ubicar de formas distintas a M1 y M2 y lo podemos establecer de una vez. ¿Sí? Déjenme subir un poco esto para hacer el dibujo. Entonces, ¿qué es lo que les quiero decir? Bueno, pues lo que les quiero decir es lo siguiente. Si tenemos nuestro eje coordenado, tomémoslo de esta manera, y nosotros estamos dando a M1, perdón, estamos tomando a M1 supongamos que es igual a 0 y a M2 igual a 3. Si damos el valor de K en 1, ¿sí? ¿Cómo me quedaría? X estaría en el intervalo 0, un medio, ¿no? Bueno, y no es abierto, es cerrado, de hecho. Por la forma en la que hemos definido nuestro conjunto, en este caso R, y Y estaría en qué intervalo. Tres medios Dos. más 2, o sea, como 2. ¿Sí? Si lo ubicamos, pues lógicamente, suponiendo que este es el eje de las X, este es el de las Y, ¿sí? El primer término, pues lo ubicaría yo aquí suponiendo, haciéndolo un poco grande. Aquí, este es 1, ¿sí? Este es 0. Y 3 medios, tomando también distancia de 3, sería aquí. El medio, pues andaría por acá, ¿sí? Y el otro término andaría por acá. Entonces, esto quedaría algo así. 3 medios, 2, 0 a un medio.
Algo así. Este es un medio. Entonces, si se dan cuenta, me quedaría realmente no un rectángulo, me quedaría un cuadrado, ¿sí? La forma en la cual estamos nosotros definiendo este conjunto va a permitirme dar cuadrados, cubos y no rectángulos. ¿Por qué? Por la forma en la cual está definido, ¿sí? Las distancias van a ubicarse en términos de los valores que toma lógicamente, M1, M2 o M3, dependiendo de si estamos en 1, 2, 3 dimensiones, ¿sí? Y los valores de K, ¿sí? Entonces pueden ser valores que tendrán, dependiendo de estos términos, ¿sí? Un cuadrado, un rectángulo, un cuadrado o un cubo, dependiendo de qué estemos trabajando, ¿sí? O sea, no se va a mover de un cuadrado a un cubo, pero sí se van a mover de diferentes maneras, de tal forma que cuando nosotros definamos un rectángulo, o bueno, en este caso un cuadrado, vamos a poder definir una infinidad de ellos y de diferentes tamaños. ¿Por qué? Porque si ustedes se dan cuenta, si yo le bajo el grado, o sea, si yo más bien le subo el valor acá, le estoy bajando el grado al conjunto R, ¿sí? El rango del conjunto va a ser K, ¿sí? Así lo vamos a definir, rango del conjunto. Entonces, dependiendo de qué valores tome K, ¿sí? Es conforme se nos va a ir haciendo más pequeño el conjunto en esencia. Porque si yo le doy valor acá de 100, pues es una cosa pero muy pequeña. Y si le doy valores más grandes acá, pues todavía va a ser algo muchísimo más pequeño, ¿sí? O sea, va a tender a cero, lógicamente, ¿sí? Y esto me va a servir mucho para definir otras cosas, lógicamente. Es nada más para ubicarnos. No lo voy a usar mucho, pero quiero darles esto porque de alguna manera creo que con esta parte ustedes se pueden ubicar mejor y pues de alguna manera decir, pues tiene sentido y dar definiciones para posteriormente trabajar con ellas y decir, bueno, pues es que yo puedo evaluar esto de tal manera y lo pueden usar ustedes en los ejercicios que pueden llegar a hacer para la tarea que viene, ¿no? Después de que veamos ciertos temas. ¿Alguna duda hasta aquí, jóvenes? No. Ok. Si se dan cuenta, no es tan complicado, ¿no? O sea, ustedes van a decir, bueno, pues es que no estás definiendo nada a grandes rasgos. No, pues la verdad, no hay no hay nada bajo el sol. Pero si se dan cuenta, si, por ejemplo, si me regreso un poco al conjunto a yo podría formar bien podría yo formar una retícula, ¿sí? Sobre este conjunto, de tal manera que podamos incluso ya establecer ahí una partición. Lógicamente, ahorita estoy hablando a grandes rasgos de una partición, ya definimos lo que es una partición, sí, pero yo daría una partición no para el conjunto A, sino para el conjunto R, ¿sí? Y ahorita ubicaremos de qué estoy hablando, ¿sí? En R3, la ubicación es exactamente semejante, ¿sí? En R3 ustedes pueden tomar valores para X, Y, Z y lógicamente ahí se van a ubicar en el espacio. Ya no nos vamos a ubicar en el plano, sino en el espacio. Entonces, cuando nos ubicamos en el espacio, ahí, a partir de ahí, nosotros ya vamos a poder dar un cubo, ¿sí? Y ese cubo, pues, va a formar parte de una familia de cubos que me van a permitir de alguna manera acotar a un conjunto con volumen,
¿sí? Entonces, y lo podemos hacer igual para R4 y Rn. Entonces, las definiciones que ustedes lleguen a ver, pues serían en N, ¿sí? Pero el ejemplo básico es en R2, pero en R3 se ve con más claridad, ¿sí? Y bueno, a partir de aquí, podemos dar una definición, ¿sí? Para este tipo de conjuntos, establecer una definición muy básica para R, en este caso Rn. Entonces, el conjunto de las R, déjenme ver. Entonces, este conjunto, pues, Rn, lo vamos a definir como el conjunto de las X en Rn, ¿sí? O bueno, en este caso, déjenme tomarlo así. X1 a Xn. Que es el conjunto en Rn, ¿sí? Tal que para todo i, en los naturales, mi, lo voy a poner abajo, ¿sí? Que ya no me va a alcanzar. Mi entre 2 a la k va a estar entre xi, sí, va a ser menor o igual que xi, y este va a ser menor o igual que m i más 1 sobre 2 a la k. Y lógicamente estamos pensando en mi, ¿sí? Un término en los enteros. Y k es un término en los naturales, unión el 0. Esa sería la definición. Ahora, a partir de aquí nosotros podemos definir otro conjunto, ¿sí? Si nosotros tomamos una cantidad finita, ¿sí? Y estos conjuntos Rn, ¿sí? O R a la n, están todos agrupados en llamémoslo así, en un conglomerado, lo vamos a llamar R a grandes rasgos. O sea, R, ¿sí? Lo voy a definir como la unión de los RI a la N, ¿sí? Con I que va desde 1 hasta M. Ahora, estos cubos, por llamarlos de alguna manera, ¿sí? Van a ser podemos llamar R, por ejemplo. Déjenme darles un ejemplo en R2. ¿Sí? Podemos dar un rectángulo. Aquí sí, un rectángulo. Tomemos un rectángulo. Y puedo hacer una retícula. A esto me refiero cuando les estoy hablando de este conjunto R.
Sí, el conjunto R es esto, ¿sí? Y cualquiera de estos que nos tomemos va a ser R de I a la N. En este caso, a la 2. ¿Sí? Cualquiera que nos tomemos. Y lógicamente, pues aquí tenemos una cierta cantidad de términos nada más. Entonces, R vamos a definirlo así. Y va a tomar su rango dependiendo del valor de K que le hayamos asignado, ¿sí? Entonces, los rectángulos, en este caso, o los cuadrados, en este caso, en este conjunto R, ¿sí? Van a depender de los valores que haya tomado K con respecto a M también, ¿sí? Para poderlos ubicar en un contexto del plano cartesiano. ¿Alguna duda hasta aquí, jóvenes? Ninguna. Ok. Con todo esto, de alguna manera, podemos empezar a observar ya de una forma más integrada un conjunto, ¿sí? Un conjunto A o un conjunto X e integrarlo en esta parte a lo que es el rectángulo. Pero antes de pasar a esto, me gustaría definir lo que es o lo que se va a entender como conjunto acotado para nosotros. Conjunto acotado usando un paralelepípedo, ¿sí? Entonces, déjenme subir esto un poco más. ¿Sí? Definición. Vamos a tener un conjunto R contenido en Rn, ¿sí? Tal cual lo hemos definido y es un conjunto acotado tal que R es un paralelepípedo. Es un paralelepípedo n-dimensional n-dimensional dimensional tal que del intervalo AI, o sea, voy a llamar a AI, ¿sí? Tal cual lo definimos, ¿sí? Con I que va de 1 a M. Se tiene una longitud L de AI. L de AI, así voy a llamar a la longitud, ¿sí?
Y esta está definida lógicamente por el valor absoluto de dos términos, en este caso x y menos x y menos 1, ¿sí? Definido así. Tal que el volumen en este caso B de R es igual al producto, o sea, lo vamos a definir como el producto de las longitudes de ahí. Y esto para I que va de 1 a N, a M, perdón. Eso nada más es para definir lo que es y aquí me faltó definir antes lo que es el volumen. Sí, vamos a dar la definición de una vez de volumen. Sí, porque estoy usando esto y no he definido el volumen. Entonces vamos a definirlo de una vez para que se vea claramente de qué estamos hablando. Subir un poco más. Entonces, la definición de volumen es la siguiente. Vamos a tener un conjunto, sea X, o sea, este es un conjunto X cualquiera. ¿Sí? En Rn. Va a ser un conjunto acotado. ¿Sí? Vamos a trabajar con un conjunto acotado X. Tal que la aplicación en este caso B de X contenido en Rn a R, ¿sí? O sea, es un volumen. Eso lo vamos a conocer como volumen. Lo llamamos volumen. Cuando 1, ¿sí? El volumen del vacío es igual a 0. 2, el volumen del conjunto X es mayor o igual que 0. Y 3, el volumen de la unión de dos conjuntos es igual a la suma del volumen X más el volumen Y menos el volumen de la intersección de X con Y. Lógicamente pensando en que X y Y están en Rn. Y 4, vamos a tomar dos conjuntos XY contenidos en Rn estos dos conjuntos en Rn, si X es un subconjunto de Y, entonces el volumen de X es menor o igual al volumen de Y.
Sí, así lo vamos a tomar. Ya con todo esto, pues así es como vamos a definir a un volumen. Entonces, ya a partir de aquí, la definición anterior ya cobra sentido. ¿Alguna duda hasta aquí, jóvenes? Bueno, ya con esto, ahora vamos a ver lo que nos puede redituar este conjunto R enfocándonos en un conjunto X. Vamos a una nueva página para trabajarlo por separado. Bueno, ya definimos lo que es un conjunto, el rectángulo que vamos a usar, bueno, el conjunto R que vamos a usar, ¿sí? Es la unión de todos estos conjuntos, cubos o cuadrados, como los queramos ver, ¿sí? Todo es la unión de todos estos R y N, ¿sí? Toda esta unión me va a establecer un rectángulo, ¿sí? Entonces, si yo tengo, por ejemplo, un conjunto, así como lo habíamos visto, conjunto X, ¿sí? Y de alguna manera quiero ahora sí acotarlo, lo podemos ubicar aquí. Bueno, más o menos. Entonces, este sería mi conjunto R, como el de inicio. ¿Sí? Este conjunto R encierra el conjunto X, pero lo que me interesa a mí es no nada más el conjunto R o el conjunto X o los dos. Me interesan además los elementos o los términos que forman al conjunto R. ¿Sí? Lo voy a hacer de momento así. Entonces, ya de entrada, ya con la definición de volumen, ¿sí? Ya el conjunto R ya en sí mismo me puede dar un valor, o sea, un rectángulo cualquiera que yo tome y me encierre al conjunto X, ya en esencia eso me da una aproximación en términos de volumen, en este caso en términos del área, ¿sí? El área de X, ¿sí? De alguna manera va a ser va a tener una aproximación con R, ¿sí? En este sentido, aquí es donde va a tener mucho, mucho, mucho que ver lo que vamos a ver posteriormente, ya cuando hayamos definido las propiedades y la integral, ¿sí? De la integral. Ya cuando estamos trabajando con R2, o más bien con integrales en R2, o integrales dobles, integrales triples, esto nos va a dar mucha visión, ¿sí? ¿Por qué? Porque si ustedes observan esto, al acotar este conjunto de esta manera, ¿sí? Me queda esto. Ya con los rectángulos, o en este caso con los cuadrados, pues puedo dar una aproximación más cercana porque no necesito todos los cuadrados. Me basta con unos cuantos de R. ¿Sí? Pero también si se dan cuenta, puedo observar que hay rectángulos dentro. Estaba deshaciendo nada más. Permítanme. Ahora sí. Entonces, hay rectángulos o cuadrados que están por dentro.
¿Esto a qué les recuerda, jóvenes? ¿Se ubican o no se ubican? Una cuadratura, ¿no? Sí. En particular, si ustedes se dan cuenta, lo que estamos, pues, rellenando, por dentro es esto, ¿sí? Y por fuera, pues, lógicamente, es esto. De alguna manera, si yo doy un refinamiento, ¿qué pasaría? O sea, si de alguna manera yo... estos valores que tienen los rectángulos tienen un valor definido por K. Si yo tomo el siguiente valor de K, ¿qué pasaría? Haríamos, creo que más chicos, pues, esa cuadratura para poder calcular un poquito más exacto, pues, lo que buscamos. Exactamente. Si ustedes se dan cuenta, el valor de la, como lo llamamos, esta cuadratura o esta retícula, tiene una aproximación con respecto a los cuadros que encerramos en rojo, ¿sí? Pero si nosotros tomamos el siguiente valor de K, lógicamente lo que va a pasar es que va a pasar esto. Y eso es para todos los cuadrados, porque lógicamente cuando nosotros damos el siguiente valor de K, la retícula se hace más fina. Es el famoso refinamiento, que luego se hablaba en cálculo 1, o ya habrán ustedes oído hablar de ello en cálculo 2, en cálculo 4, perdón, en otro curso que hayan tomado. ¿Sí? Entonces ya con esto, pues lógicamente, ¿qué va a pasar? Pues de alguna manera vamos a poder dar una aproximación, como lo acaban de decir, una aproximación más, vamos a poder dar un volumen más próximo, es la palabra correcta, un volumen más próximo, ¿sí? O más semejante al volumen o al área de X, ¿sí? Y va a pasar lo mismo, exactamente lo mismo, con el área del interior. ¿Por qué? Porque si ustedes se dan cuenta, voy a trazar ahora con verde afuera, ¿sí? Estamos dejando de lado un montón de cuadros, ahora de los pequeños, ¿sí? Entonces, pues, lógicamente me tardo un poco más. Y bueno, hay más o menos. Entonces tenemos estos, ¿sí? En pocas palabras, lo que está ocurriendo es que estamos eliminando parte del área ¿sí? Ahí todavía pude haber eliminado algún otro, pero ya la aproximación, y va a pasar lo mismo exactamente con los cuadrados de adentro. Si se observan, los cuadrados de afuera hacen que el área este área de los cuadrados más chicos sea menor que la primer área de los cuadrados con el primer valor de K. El segundo valor de K ya permite tener una unión de conjuntos de R, ¿sí? Que están contenidos dentro de otra unión, ¿sí? Pero evaluada con otro término o con otro valor de K, ¿sí? Con otro rango de K, ¿sí? Pero al final todos forman parte del mismo conjunto R. Ahora, por dentro del conjunto X, ¿sí? Si ustedes se dieron cuenta, por fuera se contrajo, pero por dentro se expande.
¿sí? Entonces, si ustedes tienen un cilindro, por ejemplo, y por fuera tienen un globo inflado, si ustedes desinflan el globo, pues lógicamente lo va a cubrir hasta que lo toque por completo el cilindro, pero más bien la esfera. Pero si por dentro tenemos otro globo, ¿sí? Y no está inflado, conforme yo vaya inflando ese globo, va a ir tomando también la forma de la esfera. Entonces va cubriendo más volumen por dentro y va cubriendo menos volumen por fuera. Entonces se van aproximando los volúmenes. Cuando nosotros damos un refinamiento, ahorita estoy hablando de refinamiento sin saber a grandes rasgos, sin haberlo definido todavía, pero es ya un esbozo, ¿no? A grandes rasgos ahorita. En estos términos, ustedes se podrán dar cuenta de la importancia que va a jugar, ¿sí? El hecho de que nosotros podamos definir de maneras más pequeñas estos rectángulos, ¿sí? Y esto les puede servir a ustedes para usarlo en el momento de que hagan un ejercicio, lo pueden usar porque ya está definido, ¿sí? Y sin ningún problema pueden hacerlo. ¿Alguna cosa que hayan observado, jóvenes, que quieran compartir o alguna duda que tengan? No, Ok. Bueno, ya una vez que hemos hablado de estos conjuntos que están por dentro del conjunto X y que están por fuera, pues lógicamente a partir de esto que hemos observado, podemos entonces ya definir algo, ¿sí? Y lo voy a hacer en R2, pero esta definición se puede tomar en Rn también, de forma generalizada, ¿no? Entonces, la definición que voy a dar es la siguiente. Tomar el lápiz. Ahora sí. Definición. Para un conjunto X en R2, ¿sí? Acotado. Sí, cuando digo que es acotado estoy pensando en una bola de radio epsilon que lo cubre, ¿no? En este caso un disco de radio epsilon que lo cubre. Y pues lógicamente eso me permite encerrarlo en un rectángulo. Existe, o sea, X, tal que existe R, un subconjunto de Rn, ¿sí? Donde donde llamamos como les digo que es para Rn, lo voy a sintetizar en estos términos, ¿sí? Vamos a llamar cubos interiores, ¿sí? O sea, cubos llamamos cubos interiores al conjunto S de rango K en X, ¿sí? Y este va a estar definido por la unión de los R y K más bien Rn. Aquí yo estaba poniendo otra cosa. RIN o puede ser RI2, o sea, si es en 2 dimensiones, ¿sí? Y lo importante está aquí, donde R
RNI esté contenido propiamente en X, ¿sí? O sea, todos los conjuntos o todos los cubos o cuadrados, dependiendo de que estemos trabajando en Rn, en R2, en R3, si están contenidos dentro de X, ¿sí? Como lo estamos observando arriba, ¿sí? Como lo estamos observando aquí, en la parte de adentro tenemos pues una serie de cuadrados o cubos que están enteramente contenidos. Los que no estén enteramente contenidos no forman parte de este conjunto. Aunque estén casi completos, ¿sí? Como por ejemplo este de aquí, que solo le falta una esquinita, ese conjunto o ese cubo no pertenece a esta unión, ¿sí? No pertenece a los cubos interiores. Tienen que estar enteramente contenidos. No basta con que esté la mayor parte de los elementos del área. No, tienen que estar por completo. Entonces, si están enteramente contenidos, son parte de este conjunto que llamamos cubos interiores. Y vamos a llamar cubos exteriores al siguiente. Entonces, 2 cubos exteriores, llamamos cubos exteriores, ¿sí? A los S K de X. Y estos van a ser los conjuntos, la unión de los conjuntos R y N, ¿sí? Recuerden, N es lo que me determina la dimensión y es el número que puede tomar en el índice, ¿sí? En este caso en los naturales, puede ser los naturales, pero puede ser cualquier índice. Tomémoslo de momento así. Entonces, donde R y N, intersección, ya no con conjunción, intersección con X sea distinta del vacío. ¿Sí? Si esto ocurre, entonces voy a tener a ese conjunto, lo voy a llamar conjunto de los, conjunto de los cubos exteriores. O sea, se podría decir que son los que están afuera de X. Sí, pero que tienen intersección, o sea, son los que están por fuera, pero que intersectan, aunque sea en una pizca, aunque toquen la frontera de X, ya forman parte de este conjunto. Todos los demás ya los descontamos, ya no forman parte de este conjunto. Bueno, podemos decir que sí, pero no me interesan estos conjuntos, estos cubos que ya no tocan a X, porque ya no forman parte del volumen que me interesa calcular. ¿Sí, jóvenes? Entonces, ese es el punto. A partir de aquí, pues lógicamente podemos ver algo claramente, ¿no? Una observación. La observación es la siguiente. Sean X un subconjunto en Rn, o sean X y R, más bien, déjenme ponerlo así. X y R, ¿sí? Lógicamente en la connotación que estamos manejando, subconjuntos de Rn, tal que X está contenido en R, ¿sí? Se cumple. Y esto es por definición que SK de X
está contenido, o sea, los cubos interiores están contenidos, lógicamente, en X y los cubos exteriores contienen a X. Eso como observación. ¿Alguna duda con esto, jóvenes? Bueno, para este caso, podemos dar una siguiente definición. Con esto ahora sí podemos dar una definición de partición, ¿sí? Exclusiva para este tipo de conjuntos. ¿Cómo sería esta definición? ¿Sí? Veamos. Vamos a tener al conjunto R, ¿sí? Conjunto Rn, su conjunto tal que la familia de n cubos o de cubos, ¿sí? De cubos de R, o sea, cubos R y de n contenidos en R. Forman una partición en R si cumple lo siguiente. 1, que para toda I en que va de 1 hasta L, ¿sí? R y N tiene que ser distinto del vacío, como base. 2. Para todo IJ, para todo IJ, también que pertenecen de 1 a L, el interior, donde el interior de R y J, pero ni N, ¿sí? Intersección con el interior de R, J, RJN, ¿sí? Es distinto, más bien, si es distinto del vacío, si esto ocurre, va a pasar como lo que habíamos discutido anteriormente. Para la partición, entonces R y N es igual a R JN. Y por último, R va a ser la unión de todas las R y N con I que va de 1 a L. Esa sería nuestra definición de partición, jóvenes. Ahora, todo esto, de alguna manera, parece, dicen, bueno, ¿y todo esto como para qué? ¿Alguno de ustedes se imagina para qué nos sirve todo esto, jóvenes?
Bueno, pues nos va a servir para definir lo que es lo que nos va a servir como definición de medida, ¿sí? Entonces, estos son los primeros pasos de todo lo que vamos a entender o de todo lo que vamos a necesitar para definir la medida. Ahorita ya con esto avanzamos bastante el día de hoy, ¿sí? Entonces quiero dejar para mañana algunas cosas, ¿sí? Y yo creo que mañana ya podemos vislumbrar ya la definición de medida, ¿sí? Porque antes tengo que discutir otras dos cosas antes de adentrarnos en esta parte de lo que es en sí la medida. Hay que ver qué pasa cuando tenemos diferentes valores de K, ¿sí? Y qué pasa con los diferentes conjuntos que se forman, porque vamos a tener los cubos interiores para un valor de K, pero también vamos a tener, si nosotros hacemos un refinamiento, vamos a tener ahora un nuevo valor de K que va a incluir otros términos y así sucesivamente. Entonces, ¿qué pasa con los cubos interiores de un valor de K? ¿Qué pasa con respecto a qué pasa con los otros cubos interiores con el siguiente valor de K? Y así sucesivamente. Y que lo mismo con los valores de K para cubos exteriores. Entonces, eso los va a formar subconjuntos que se van a ir conteniendo anidadamente de un lado y del otro, pero eso ya lo veremos la próxima semana. Se los anticipo para que de alguna manera se vayan imaginando qué va pasando. Ya con lo que vimos ahorita ya se pueden dar una idea de qué es lo que va a ocurrir. ¿Alguna duda o alguna pregunta extra que tengan, jóvenes? Entonces, bueno, jóvenes, si no hay más preguntas, más dudas, pues los dejo con esto y pues aprovechen la tarde que les queda, o que les queda de la tarde más bien, y nos vemos mañana. Que descansen y hasta pronto.